Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, la semilla sembrada en el campo o en la huerta tiene vida en sí, crece, da fruto y ese fruto se cosecha. La semilla en el campo es para alimento de los demás y la semilla de mostaza, además, para dar albergue. Ese ser para los otros es la dinámica propia del reino de Dios y su palabra. Por eso, el mayor fruto que genera en quien la recibe es el amor de donación y será cosechado cuando seamos juzgados sobre el amor que es el mayor fruto. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Cada uno con sus intenciones particulares ponemos sobre el altar. Le pedimos aquella gracia que necesitamos para nuestra vida espiritual, para hacer un camino siempre de santidad. Y también rezamos unos por los otros. Sobre todo en este camino, queridos hermanos, de evangelización. Y al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestras vidas según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel
y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. Mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejará de amarlo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. Encomienda tu suerte al Señor. Confía en Él y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. La salvación del justo viene del Señor. El Señor asegura los pasos del hombre, en cuyo camino se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. La salvación de los justos viene del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante. De noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, la lectura, la palabra del Señor hoy nos invita a mirar con esperanza sobre todo cómo va creciendo el reino de los cielos. Ya digo muchas veces, ya pura itereía lleva. Ya pobre timba es allá hipotama hoy enseguida, tajeñoima hoy, y enseguida que ya dé frutos. Somos muy apresurados, ¿verdad? Nos falta esa calma, nos falta esa paciencia para acompañar el crecimiento del reino de los cielos. Y hoy justamente nos está diciendo otra cosa también, porque se nos está presentando aquí a esa semillita tan pequeñita, dice luego, cuando se siembra ese grano de mostaza, tan pequeñita, sin embargo, dice, a pesar de ser la más pequeña de todas las semillas de la tierra, después crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Entonces, queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos está invitando en primer lugar a la paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia cuando miramos el crecimiento del reino de los cielos. Porque como estábamos diciendo al inicio, somos muy apresurados. Y ande ya hipotama enseguida, tajeñoike, peike, ella poque, a ella sema, recambiama para, ina para cambiar. Y así, cualquiera de las cosas, ¿verdad?, que nosotros proponemos, o cuando a un hermano le estamos invitando y poco a poco le estamos llevando dentro de la iglesia, le estamos llevando dentro de una vida encaminada para que existan cambios profundos en la vida de la persona, nosotros enseguida queremos ya que todo sea 100%, ¿verdad? Que al final de cuentas ya queremos que sea un santito. Sin embargo, como nosotros sabemos que la Biblia misma, la Biblia misma es un libro pedagógico, es un libro procesual, un proceso. Comienza y va caminando poco a poco con sus propuestas, va mirando lo profundo del hombre, va mirando lo profundo de nuestro corazón. Aquí entonces, con este evangelio del día de hoy, según San Marcos, lo que se nos está presentando es eso. Entonces dice, es como esa semillita que cae ahí en la tierra, se pudre ciertamente, imagínense, tiene que ir muriendo, pero todo eso necesita un tiempo, queridos hermanos. Necesita el tiempo, porque después de que esa semilla cae en la tierra, después comienza a germinar poco a poco y comienza a salir un tallito, una hojita, y se va levantando y va creciendo. Y aquí más aún, porque el evangelista mira profundamente lo pequeño que nosotros podemos ser. Y este sería el segundo elemento. Porque ñandeko y katú abei ñandeya lleva xiangaingo, xemixieterei xiangaingo, daikwai voy, xiangaingo. Vea la famosa xiangaingo. Entonces, no, queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que mirar desde un sentido positivo, desde un sentido profundo de la gracia del Señor que va actuando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y en muchos otros pasajes, de otras maneras, los géneros literarios nos van hablando y presentando en la Biblia esta misma situación. Por ejemplo, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, ahí nosotros encontramos una gran multitud a quien hay que dar de comer. ¿Y cómo hacemos? Oye, una peña de yara renonde, pues allá ella una pa ella coñan de ella pota upea, oreco dore puacamo ay. Ya pensamos de nuevo en lo económico, ya pensamos de nuevo en las cosas materiales. Imposible, decimos, ¿verdad? Enseguida. ¿Y nosotros quiénes somos? Y pobrecito, ¿cuánta plata necesitamos para comprar panes? En este caso te está hablando de panes, para dar de comer a esta gente. Sin embargo, el Señor no nos pide eso. ¿Qué es lo que nos pide? Y ahí viene a continuación la acción, ¿verdad? Que por lo menos estoy poniendo como ejemplo simplemente de otros pasajes también del Evangelio. Aquí hay un niño que tiene apenas, tiene 5 panes y 2 pescados. Pero upea, ya en pama veñan de yara benguana. Porque desde ahí vendrá entonces la generosidad.
Porque ñandela ñamoino, mishina moyepe, aquí esa semilla dice que es la más pequeñita. Y yo les puedo decir, queridos hermanos, porque yo viví 10 años en Tierra Santa, caminé por esas calles y caminé también por esos sembrados, ¿verdad? Y justamente nuestro profesor de arqueología, nuestro profesor también de toda la parte de la topografía y de las visitas, ¿verdad?, geográficas, muy interesantes. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Porque es una plantita que está ahí, ¿verdad?, pero que poco a poco va creciendo. Es la mostaza, ¿verdad?, esta semillita de mostaza. Entonces, así de vez en cuando justamente estaba en el tiempo en que la plantita tenía su semilla, Pepe, pende popo y te vendo yeheshai, mishi, realmente es pequeño. Uno se sorprende. Mishi tereían, mishi. O sea, Jesús también es un hombre que observa, es un gran observador. La parábola que nosotros estamos escuchando aquí, de esto que se nos está narrando, quiere decir que hay una observación tan grande de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y a través de eso, porque el campesino o esa persona que estaba ahí atenta a la voz del Señor, escuchaba eso. Sí, es una cosa común entre ellos, ¿verdad? Y entonces, cierto, entonces ya rajo mañana, mishi. Y entonces ahí descubrimos y el Señor después desde ahí nos anima. A pesar, dice, de que es la más pequeña entre todas las semillas. Sin embargo, después, una vez que comienza a germinar, comienza a levantarse. Así es el reino de los cielos, queridos hermanos. Anila yakujille, entonces, 2 elementos importantes. Por una parte, entonces, a pesar de que todo sea pequeño, a pesar de que nosotros podemos decir, sin embargo, el Señor nos dice que sí podemos hacer. Y sobre todo, queridos hermanos, tenemos que saber que de eso pequeño y que va creciendo, nosotros sabemos que el hecho de que ofrezcamos con generosidad es el Señor el que va a hacer crecer el reino de los cielos. Está en manos de Dios, no somos nosotros. El reino de Dios va creciendo poco a poco con mucha paciencia. Pidamos esa gracia, mucha paciencia, y al mismo tiempo ofrezcamos lo poco que nosotros somos para esta construcción. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, ahora presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que renueve la esperanza de los hombres con el anuncio del reino de Dios, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que colaboren con la tarea evangelizadora y en la promoción humana dentro de las posibilidades, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que extiendan la prosperidad y el bienestar social a todos los pueblos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que experimenten la gracia de la fe y la confianza en el Señor de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las familias de nuestra comunidad, para que el Señor multiplique en ella la gracia y la vida en comunión, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que dejemos crecer las semillas del reino en nuestra comunidad y den frutos de paz, amor y justicia, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos,
para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor, tú nos has creado, para que vivamos para ti, nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana. Hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana.
Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos, llenos de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Jesús aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, Señor, llenos de alegría nosotros, cantamos tu presencia entre nosotros. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Jesús vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie, Señor, estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa, de nuestro arzobispo y de todos los obispos del Paraguay. Ayuda, Señor, a todos los que creemos en ti para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya han muerto. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Y concédenos que todos un día junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de todos los cristianos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con esa fe y con esa alegría que distingue a todo cristiano, pidamos el reino de Dios en medio de nuestro país, en medio de nuestra familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, Señor, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida familia, querido Paraguay, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por
Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y ahora nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza. Cristo contigo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea